Último minuto. Bueno, cuando hay un reo libre y termina su condena y se le abren las puertas, señor, usted cumplió, perfecto, a la sociedad, bienvenido. Pero cuando hay un reo libre por error, por interpretación errada de algún documento, eso es pésimo y es vergonzoso. Señoras y señores, Gendarmería cometió un nuevo error administrativo y otorgó la libertad a un reo que cumplía condena. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Alerta. Dani Valdés, un gusto. Qué bomba. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y para peor, Rodrigo, además una mala interpretación, por eso es lo que ha dicho Gendarmería, de un documento que la verdad es que uno se pregunta si es realmente o no interpretable. Porque fíjense que efectivamente esto ocurre el día 9 de diciembre, se da el día 10 finalmente la libertad de esta persona y se dan cuenta de lo que había ocurrido hablamos de David Marín Celis, un imputado entonces que estaba en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y que fíjense que el documento que llega, lo que traía era una modificación de esa medida cautelar que terminaba y que pasaba ahora a cumplir su condena de 5 años y un día por microtráfico de drogas. Eso es lo que decía el documento. Y fíjense que por error, y han dicho ellos de mala interpretación, Gendarmería lo deja libre y ahora esta persona no sabemos dónde está y se ha dado por supuesto la orden de detención a las policías para ver si es que logran o no dar con su paradero, pero la verdad ha sido un escándalo al que Gendarmería ha aludido, tiene que ver con una mala interpretación. Y ahí está lo que te decía yo. ¿Es realmente interpretable un error de esta categoría donde una persona básicamente recibe un documento que dice explícitamente que termina la prisión preventiva y continúa cumpliendo la condena, o sea, no hay interpretación, y finalmente deja en libertad a este reo entonces que estaba siendo condenado por la justicia por microtráfico de droga? Gendarmería ha entregado hace algunos minutos una vocería aceptando efectivamente el error y además anunciando que hay un sumario en curso, pero que ya hay sanciones para 5 personas integrantes de la institución, 3 de ellos oficiales, 2 suboficiales, pero diciendo que esto se debe a un error de interpretación. Escuchemos qué te parece parte de lo que ellos acaban de decir en una vocería que ha entregado Gendarmería. Y fue un error de malinterpretación de la instrucción que emite el Tribunal de Graneros en la orden respectiva que indica el cambio de medida cautelar de imputado a condenado. En las declaraciones de malinterpretación, ella asume que dio una lectura errada a la indicación del tribunal. La orden está emitida de manera coherente y de manera correcta y el error fue de la persona que emitió de mala manera la libertad. La persona era un imputado, David Marín Celis, estaba en condición de imputación por el Tribunal de Graneros por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades. Bueno, agarre la cinta y empiece a retroceder al 10 de julio. ¿Se acuerda del caso de Alberto Carlos Mejía, que también salió por un error? Bueno, es un copy-paste esto. A mí estos errores, que discúlpenme, para mí no son errores, me cuesta comprenderlos y mucho. No sé si escucharon bien a la Dani. La Dani marcó el texto y ese texto no te da para una segunda interpretación, no te da para una segunda mirada. El texto es clarísimo, clarísimo. Entonces es acá donde uno tiene todo el derecho a preguntarse, a especular, de los compromisos que pueden existir, del dinero que viene de afuera también a la cárcel, de gendarmes que sean posiblemente parte de esto también. Uno tiene todo el derecho a preguntarse eso. ¿Por qué no? Si acá ya imagínense que hay 5 personas de Gendarmería, sancionados 5. Y Gendarmería hoy es capaz, cosa que me parece muy bien y lo felicito, de asumir el error, Un error de interpretación que no existe. Pero si te pasa el 10 de julio, si te está pasando hoy 12 de diciembre, hazte ver. O sea, Gendarmería no puede estar entregando hoy día la libertad, según ellos, por un error administrativo a una persona que estaba cumpliendo prisión preventiva. Dani, estas 5 personas involucradas, estas 5 personas sancionadas, ¿qué rol tenían?
Claro, son, yo te decía, 5, en total 3 oficiales, 2 suboficiales que cumplen con toda la labor de recibir estos documentos y finalmente otorgar la libertad a esta persona. Ahora, hay un sumario en curso y ha dicho Gendarmería que evidentemente podrían haber más personas involucradas. Pero ellos estarían entonces tras esta mala interpretación que han dicho ellos ahí del documento, que yo te decía, lo que más le preguntábamos recién a la persona que daba la vocería hace un par de minutos, era finalmente cómo se lograba malinterpretar un documento que no tiene interpretación, que básicamente está diciendo que esta persona está cumpliendo con una prisión preventiva y que ahora básicamente debe seguir cumpliendo una condena porque termina esa prisión preventiva. Entonces decían, bueno, ¿cómo se entendió algo mal que no es necesario entender, sino que solamente seguir de manera instructiva, y viene en un documento? Y ahí finalmente ella insistía entonces en que era solo la malinterpretación, no daba más explicaciones y solo que finalmente condenaban y que esto efectivamente era un error. Pero genera ahora un operativo, una labor más entonces de poder encontrar a esta persona que seguramente ya en estas horas está quizás donde prófuga y finalmente da una señal a la ciudadanía de que, claro, se cumplen con algunos procesos, se detiene, pasa por la justicia, hay una condena, pero los dejan libre con mucha facilidad. Y esto tú lo decías, tras el escándalo además del que ocurrió a mediados de año con la persona involucrada también en el caso del Rey de Meix, que también sabemos quedó en libertad por otro error. Entonces, y pillado en Colombia. ¿qué está pasando finalmente con Gendarmería en un año que ha sido exacto, que ya y que nos mostró finalmente que en este escenario ellos se dan a la fuga muy rápido? Entonces, más allá de los sumarios que hayan ahora, de las sanciones que hayan ahora, el poder dar con el paradero de esta persona es muy complicado. Mira, escuchemos lo que también dijo Gendarmería, que acotó ahí parte de las consecuencias de todo este caso. Esto ocurrió el día 9 de diciembre. Si bien es cierto, es un error inaceptable para nosotros como funcionarios penitenciarios, pero se han tomado hasta la fecha las medidas correspondientes respecto de la denuncia al Ministerio Público, obviamente la información también inmediata al tribunal, la orden de recaptura o detención del sujeto que se encuentra con esta libertad mal otorgada, y también, por supuesto, el sumario administrativo respecto de las responsabilidades que competen a cada uno de los involucrados. Y también a la fecha han sido sancionados 5 funcionarios de manera inmediata. Eso implica 3 oficiales y 2 funcionarios de la planta de suboficiales y gendarmes. Definitivamente un muy mal año para Gendarmería, con estos escándalos que han marcado entonces y que cierran ahora estas últimas semanas con otra persona en libertad por un error de malinterpretación, según lo que ha dicho Gendarmería en esta primera vocería. Vamos a ver qué reacciones tiene este caso, porque seguramente van a ver también desde el mundo político, desde la moneda, ante lo que está ocurriendo, y también Cepu, si es que se logra poder dar con esta persona. Ya la orden de detención está en ambas policías para ver si es que logran dar con este reo entonces ahora prófugo de la justicia después de esta libertad que se le otorga por error.